Hace unos días nomás me junté con los chicos de Sudarshan o Sudarshana, como la mayoría de la gente les dice. Y presten atención a todo lo que dicen, porque es muy interesante. Una banda con una filosofía propia, un contenido espiritual para prestar atención. Explayate. No, claramente la excusa de la charla primero es el show, pero también claramente que no, la banda es más que un show, es un proyecto que ya cuántos años, Nero, tiene, estamos Y arrancamos a tocar en el 97, así que hagan la cuenta. unos cuantos años, casi 30 años. Y con un parate en el medio, pero que nunca fue un adiós, sino quizá hasta en instantes, un hasta luego. Y, y nada, es un proyecto de cuatro amigos que amamos este género del hardcore punk, con algunos ribetes poperos que tenemos en nuestra música. Y nada, en ese proyecto hay discos, hay giras, hay un montón de aventuras que bueno, la más inmediata en este momento es esta aventura de los 20 años de la Rebelión del Corazón, que es un disco que para nosotros fue bisagra, ¿no? Sí, creo que fue el disco que como que marcó un cambio en nuestro género o en nuestra carrera musical. Creo que es, a mi entender, el disco más significativo de la banda. Y también no solo es un encuentro nuestro arriba del escenario, sino también con los chicos que nos vienen a ver. Nos pasó de hacer un show en la trastienda en el 2023 y volver a ver a chicos que nos venían a ver cuando tenían 15, 17, 20, ya siendo padres, teniendo familias y nada. Son encuentros que se dan esporádicamente cada vez que tocamos que nos alegran muchísimo. Aparte, lo interesante, más allá de lo musical, es la propuesta filosófica de la banda, que es lo que los diferencia quizás un poco del resto de la escena. Tal cual. Sí, eso para nosotros es el mensaje que queremos transmitir, es como la base de la banda, la base fundacional de la banda. Nada, transmitir el mensaje, creemos en lo que decimos, entonces hacemos mucho hincapié en el tema de las letras, en el costado un poco más espiritual que tenemos, en el querer transmitir cosas que hoy en el mundo actual y el camino que está llevando quizás sirvan para dar una palabra de aliento, una mejora, una ayuda. Eso básicamente es lo que intentamos transmitir con el mensaje de la banda. Y lógicamente hacemos mucho hincapié en eso y es un mensaje que está siempre presente en los shows, en las letras, bueno, en lo que queremos compartir con todos. Contame un poquito, porque hay gente que los está conociendo ahora. Siempre hay gente que conoce cosas nuevas, el público se renueva y hay gente que hablamos del mensaje pero no sabe cuál es. Bien. Básicamente el mensaje primordial de la banda es el respeto, llevar un mensaje de espiritualidad que no es un mensaje religioso, sino que es algo espiritual. Quizás ahí surja la duda de cuál es la diferencia entre lo espiritual y lo religioso. Quizás lo religioso esté más asociado a un dogma, a una doctrina, a una institución, y lo espiritual es algo no necesariamente vinculado a una creencia particular, sino un mensaje más profundo en el que queremos contar un poco de la igualdad entre los seres humanos, el respeto hacia los animales. Eso es algo fundamental en el mensaje de la banda. Y básicamente un poco es ese el mensaje. Lógicamente es mucho más profundo y abarca un montón de cosas más, como de nada sirve tener una espiritualidad elevada y no ser una buena persona, entonces va todo de la mano.
queremos... ¿Se puede tener una espiritualidad elevada y ser una mala persona? Sí, obvio. Sí. Hay casos que, bueno, no vale la pena mencionar porque no... Pero... Sería una espiritualidad falsa. Sí, existe. Quizás hay gente que quiere demostrar un costado espiritual para tapar muchas otras cosas que, bueno, ya sabemos cuáles son. No, y lo bueno es eso de que, como decía Emilio, es tampoco atarse a un dogma o nada, porque la espiritualidad creo que trasciende cualquier dogma, cualquier doctrina, y es algo además que nos aúna a todos. Yo creo que todos sentimos que tenemos un espíritu y hay una cuestión de pensar que a todos nos une lo mismo. Entonces, mucha gente se oculta o se guarda detrás de esos dogmas para decir, con esto me limpio, me sano, y después, por el otro lado, hace cualquier otro tipo de cosas. Mismo dentro de la banda nosotros no tenemos las mismas creencias, por ahí si querés llamarlo de alguna manera, religiosas. O sea, cada uno tiene su creencia personal, pero nos une eso, el tema de que nuestro mensaje sea espiritual y no religioso. O sea, nosotros no queremos convencer a nadie de seguir una doctrina ni nada porque no nos parece el camino. Es más, estamos un poco, diría que hasta en contra de todo ese... de todo eso. Es más un mensaje profundo que tuvimos la suerte de que la gente lo sepa interpretar, la gente que nos escucha, y bueno, el que no nos escuchó, el que no lo conoce, está invitado a hacerlo. ¿Tiene que ver con el hardcore straight edge? Tiene que ver, esas son nuestras raíces, pero como te decía antes, quedarse en eso es como un poco limitado, ¿viste? Solo quedarse en el mensaje del straight edge. Es un movimiento que a nosotros nos ayudó a crecer, que nos hizo las personas que somos hoy en día, que nos formó en un montón de cosas, pero no solamente tratamos de quedarnos en eso, o sea, no por el hecho de ser straight edge te da todo en la vida, entonces la vida es un montón de cosas más, eso es lo que queremos transmitir, o sea, no limitarse solamente a quedarse con el straight edge tiene 4 principios, no son esos 4 principios, son un montón más, porque como te dije anteriormente, de nada sirve cumplir 4 principios y no querer crecer como persona y no querer crecer en lo espiritual. Así que ese es un poco el mensaje fundamental de la banda. Quizás sí, el straight edge fue disparador hace muchos años de la filosofía de la banda, pero como te dice Emilio, ya después lo demás fue superador a eso. Es como decís, vos seguís en la filosofía, pero sos una mala persona. No me drogo, pero voy estafando a la gente por la vida. Entonces, en definitiva, seguir esas reglas no te convierte en una buena o mala persona. Y también es una banda que no busca que todo el que se relaciona con ella sea o straight edge, o sea vegetariano, o sea tal cosa, sino que nos viene a ver todo tipo de gente. Nos viene a ver, por supuesto, un montón de público straight edge, pero nos viene a ver un montón de gente que no lo es, o que no es vegetariana, y está todo bien en ese sentido, porque la banda busca dar un mensaje, pero siempre desde una cosa de acá podemos convivir todos y podemos estar todos y podemos estar bien todos entre todos, en un ambiente de respeto, de alegría y de convivencia, ¿no? Ese inicio fue ponerle hasta revolucionario, si se quiere, porque en esa época 97, donde era reviente, el hardcore, o sea, la línea de ustedes mostraba otra cosa. Ok, nosotros sonamos como esto, pero no somos esto. Tal cual. Viene por ahí también el tema. Sí, tal cual. Yo creo que en algún momento, no sé qué opinás vos, Milo, pero
el stride edge termina siendo rebeldía dentro de la rebeldía, porque... Sí, es que en los inicios empezó con eso. Volviendo a la pregunta anterior, nosotros arrancamos de muy chicos con este tema del vegetarianismo, del straight edge, de no consumir alcohol, de no consumir drogas. Creo que el mensaje que conocimos cuando éramos adolescentes tiene más que ver con la actualidad que en la época en la que nosotros empezamos a practicar eso. Entonces es como que el paso del tiempo fue haciendo, o quizás nos fue dando un poco la razón también de la visión que teníamos del mundo en ese momento. O sea, hablar del cuidado del planeta o del cuidado de la naturaleza hace 30 años atrás, hoy por hoy quizás está como más común, mismo con nuestro estilo de vida. O sea, nosotros practicamos el veganismo, y hoy por hoy es algo que está como más aceptado y es más común y es más, hasta diría que fácil llevarlo a cabo, por una cuestión de que hay muchos más lugares para comer y hay muchos más productos y pasa eso. O sea, como que yo siento que el mensaje que dábamos hace 30 años atrás, hoy por hoy nos queda más cómodo, entre comillas, y quizás en el momento en el que empezamos era como más revolucionario hacerlo. Digamos que fue algo sincero, no fue una reacción, sino algo sincero, si no, no se podría llevar durante 30 años. No se podría sostener en el tiempo, es algo que hubiera durado... Sí, hoy por hoy podemos decir que 30 años después de que iniciamos la banda, seguimos pensando en las mismas cosas y creyendo en lo que decíamos en las primeras canciones de la banda, en las primeras letras. Hoy tranquilamente, si mismo en el material nuevo de la banda está contemplado el mensaje inicial o con lo que arrancamos 30 años después. Hablando del material nuevo, o sea, este show es una excusa para mostrar un disco específico que cumple 20 años. Pero la banda sigue componiendo, sigue tocando. Cuénteme un poquito sobre eso. Y nosotros retomamos un poco con la gira del 2023, retomamos la actividad después de un par de años de ese impasse, de ese hasta pronto. Y la excusa en ese momento fue la gira, pero también el empezar a laburar un disco que veníamos postergando de mucho tiempo, y con un montón de material nuevo. Eso lo estuvimos laburando bastante en el 2024, que por eso también la banda ese año no tuvo shows en vivo. Y bueno, si bien no tenemos la fecha cierta de edición, pero va a ser dentro de este año 2025 seguramente. El disco está ya muy avanzado en su proceso de grabación y nada, la verdad creo que estamos muy contentos de al menos nosotros, lo que está saliendo nos encanta. Los que lo pudimos escuchar. Somos 4. ¿Ustedes lo escucharon? Sí. Después, bueno, la gente dirá, pero sentimos como que es algo que necesitábamos, porque también esa cuestión de, bueno, volvemos a tocar, que obviamente la gente cuando uno vuelve a tocar después de varios años, quiere escuchar los temas de toda la vida, los clásicos, pero después llega un punto que decís, bueno, pará, ¿y qué más me vas a ofrecer? Y por suerte nosotros estamos con ganas de ofrecer más, tenemos que ofrecer más, entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle garra a esto porque... Es una necesidad más del músico, porque totalmente. O sea, hay muchas bandas que están haciendo aniversario de esto, del otro. Lo bueno de eso es que se puede festejar que se hicieron cosas, claro. Por eso se tocan esos temas, ¿no? Y el público como que quiere volver a ese lugar de placer quizás,
de otra época, de cuando eran chicos y que te lleva a otra etapa, ¿no? Tal cual, es que esa cosa de estar en la sala, de estar zapando una base o estar armándole la melodía a un tema o las pistas o esto o aquello, algo nuevo, algo y que decir, uy, che, este tema está bueno, este tema para mí va a ser un golazo en vivo, ¿no? Y después bueno, los hechos dirán, por ahí el tema uno creía, uy, este la va a romper y no, y era el otro, vos decías, este por ahí lo dejamos fuera del disco y la rompió. Pero sí, que esa adrenalina, que uno por ahí a veces dice, bueno, ya no la voy a volver a sentir y está bueno seguir sintiéndola. Y aparte también porque es eso, es como te decía Emil recién, es como que todavía hay una necesidad de seguir diciendo cosas, ¿no? Porque nada, el mundo sigue siendo una locura cada vez más. Estamos, no sé, por momentos parece que se viene la tercera guerra mundial, el planeta se va al tacho de basura y uno dice, pará, evidentemente todo lo que se habla y lo que se habló y las cosas siguen pasando y las locuras siguen ocurriendo y entonces, bueno, tenemos algo para decir todavía. No sé si eso logrará algo, pero bueno, por lo menos uno trata de hacer una catarsis, ¿no? Y otros públicos, ¿cómo captan eso? Porque uno lo hace desde acá, desde Buenos Aires, y piensa en el público de Argentina, pero ustedes hicieron giras por México, por Centroamérica, ¿y cómo es esa recepción? Porque termina siendo en algún punto el mensaje es universal. Sí, tal cual. Mirá, nosotros, Sudar es una banda que desde hace muchísimos años tuvo la chance, bueno, un poco por esta movida que es el hardcore punk, que siempre ha habido mucha comunidad con las escenas de otros países y demás, de ir en su momento a Brasil, a Chile, a Colombia, y con los años pudimos también ir a Centroamérica, ir a otros países más de Sudamérica, y lo loco es que uno dice, bueno, ¿qué onda allá? ¿Qué onda en Brasil? Que hablan otro idioma, que tienen sus bandas. Brasil siempre ha sido una isla culturalmente con Latinoamérica, porque son otro idioma, tienen otras bandas, tienen como una cultura muy propia. Y sin embargo, en Brasil nos ha ido siempre excelente y evidentemente se da esa conexión que vos decís, bueno, hay cosas, realidades totalmente distintas, pero después hay cosas que son universales a todos, ¿no? O sea, la sufre tanto el brasilero como el mexicano, como el costarricense, y encontrarse además situaciones donde uno siente que encontramos un hogar en cada lugar que vamos. No solo es ir y tocar y nada, es de todos los lugares, nos hemos ido con amigos de toda la vida, con gente que te dice cuando estés acá te venís a mi casa o qué sé yo. Esas cosas son muy impactantes para nosotros porque no es solo ir a tocar un lugar, sino sentir que vas a como te dije, a tu hogar, a un lugar donde tenés amigos que no ves hace 10 años, pero parece que te viste hace 5 días. No sé. Sí, sí, eso, lo bueno de tener la posibilidad de viajar y de tocar en otros lugares es un poco eso también, volver a encontrarnos por ahí con chicos que como decía Matías, no veíamos hace 10 años, pero es como si los hubiéramos visto ayer, y chicos que venían también a la primera época en las que visitábamos el país y volver a reencontrarse, o por ahí alguien que realmente no veías por mucho tiempo. Y volver a reencontrarse es una sensación que es única y es lo que nos encanta. Por eso nos gusta mucho viajar y tocar en todos lados. Así que, y eso te hace sentir un poco la universalidad del mensaje que transmitís, ¿viste? Cuando el mensaje rompe las barreras del idioma, de las creencias, de las fronteras. A nosotros es algo que nos gratifica mucho y que nos encanta hacer.
Y también hay una cosa de todo lo que uno logra haciendo esto de la guitarrita, esto de tocar, es como que tiene un doble sabor, ¿no? Porque, a ver, viajar, pues, el que tiene, por ahí puede juntar, no voy a decir, viajar puede viajar cualquiera, no todo el mundo puede acceder, pero el que puede acceder a un viaje, y sí, vas a con un pasaje y se va a algún Sí, lugar. pero yo siempre se lo digo a todo el mundo, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo tal mismo. cual. Yo, de hecho, me ha tocado viajar Tal cual. sin el hecho de tener que tocar. Y no sé, Es otra cosa. es como una especie de viaje Sí. egresado de continuo, ¿viste? Y aparte saber que como que se logró con esto, con Sí, lo sí, que te obvio. gusta hacer, o sea, como doble, es como me gusta tocar música, y encima haciendo lo que me gusta, me llevan a un lugar a tocar, no es lo mismo que, bueno, voy a una agencia de viaje y saco un pasaje. Es una cosa, y eso que decías vos, de llegar a Brasil, y que haya pibes que hablan otro idioma, pero están cantando las letras, y te dicen esta letra me ayudó, de qué sé yo, decir, es una locura. Sí, algo muy loco que nos pasó también conociendo un poco las experiencias como te decía anteriormente, del mensaje del vegetarianismo y del respeto. Nos encontramos con chicos que han abierto restaurantes y que han como crecido un montón en esa movida, y nos dicen, yo abrí esto o emprendí este trabajo o este emprendimiento porque leía sus letras o porque nada, me inspiraron a querer hacer algo, y eso, cuando te cuentan ese tipo de cosas, es como una caricia al alma, que te hace entender que lo que hiciste en su momento y todo el esfuerzo, porque para nosotros también el hecho de tener una banda y de tocar y de todo implica un esfuerzo, porque dejas de compartir tiempo con tu familia, porque yo recuerdo en la época en las que tenía un trabajo en relación de dependencia, que iba sin dormir a trabajar, o sea, el hecho de tener una banda y querer hacerlo con seriedad y estar convencido de lo que querés transmitir implica un montón de dejar cosas o de poner un esfuerzo doble, que quizás a veces la gente no se piensa que por ahí la vida del músico es de una manera y es totalmente de otra, o sea, es como tenés que estar en ese lugar como para entender un poco el esfuerzo y todo, y lo hablo y lo digo porque conozco colegas de bandas y todo, y sé que más o menos dentro del under es un poco eso, o sea, es un esfuerzo bastante importante, y más en la situación en la que estamos atravesando económica y cómo están las cosas acá. Tal cual, además hay no somos bandas que tengamos unas megas estructuras atrás, o sea, nadie tiene una mega corporación o una empresa que está atrás financiando esto, no, es todo a pulmón, o sea, somos bandas under, entonces todo es un esfuerzo, todo es de sacar tiempo de otra cosa, y bueno, pero nos gusta. Y ahí por ahí el concepto de under, de abajo o profundo, ¿no? Porque es profundo que le cambies la vida a alguien por las letras, ¿no? Escuchando tus letras, terminás cambiándole la vida de alguna manera e influyendo en las decisiones de vida de otra gente. Sí. Poner un restaurante, seguir un camino, eso es algo que no se planea. No, pero que pasa y te encontrás con eso. Sí, eso nos ha tocado, bueno, esa fue una de las experiencias que te conté, pero hay un montón por suerte tenemos contacto con el público, con los chicos que nos vienen a ver, y nos cuentan sus experiencias, o quizás algún momento de desánimo o de estar pasando un mal momento, como a todos nos ha pasado. Hemos encontrado en algún punto o en algún artista o en un libro o en cualquier cosa una palabra de aliento que nos ayuda o que nos dice, che, el camino es un poco más por este lado. No queremos dirigirle la vida a nadie ni nada, pero simplemente contar nuestra experiencia, que nuestras letras hablan de eso, o sea, de experiencias, del camino que nosotros creemos que es correcto. Nosotros lo mostramos, lo dejamos ahí plasmado en alguno de los discos que tenemos, y por suerte después contactándonos con gente nos ha contado sus experiencias, y la verdad que son
súper enriquecedoras. Y en el tema de cómo llegar al público, ahí aparece la cuestión de la autogestión, de los sellos independientes, ¿cómo se están manejando ahora? No, la banda siempre fue autodidacta o independiente, o sea, siempre, si bien contamos con el apoyo de algunos sellos amigos, siempre todo nuestro material fue autogestionado y hecho por nosotros mismos, como dice la frase. Que también eso nos da cierta tranquilidad porque no dependemos de nadie, o sea, nadie es dueño de nuestras cosas, o sea, los dueños del material de la banda es la banda, no hay intermediadores ni nada. Que no tenemos la suerte de poder hacerlo de esa manera, la suerte o bueno, o a veces requiere un poco más de esfuerzo, pero hoy en día podemos decir que todas nuestras obras pertenecen a la banda y no hay intermediadores en el medio. Después sí, lo que varias veces ha ocurrido es que, bueno, sí se hace se requiere quizá alguna distribución o algo, pero también siempre nos hemos manejado con distribuidoras o con chicas o independientes también. O se edita en conjunto con el sello, ¿no? Alguna reedición o qué sé yo, pero siempre con el concepto de autogestión o de colaboración, pero con otra entidad que también sea independiente o autogestiva, porque, bueno, un poco de ayudarse y ayudarnos, ¿no? Me parece que no veo mal quien lo haga con un sello, que es como que, bueno, nosotros pudimos hacerlo así, buenísimo, lo hacemos así. Es lo que nos sirve, lo que nos gusta y podemos tenerlo de esa manera, ¿no? Tiene que ver con saber dónde uno está parado y a dónde apunta, ¿no? Que es un nicho, que no es mainstream y que es esto, ok, somos esto. Johnny Ramone decía en un momento, bueno, tenemos el tercer disco, no tenemos un número 1, pero tenemos un público que nos sigue y gente que ubiquémonos dónde estamos y sigamos adelante. Es un poco eso, ¿no? Tal cual, nos pasa un poco que, a ver, si bien nosotros somos abiertos a que nos escuche todo el mundo, sabemos que es un poco una música de nicho en el sentido de que, bueno, si bien no es un hardcore punk tradicional, porque tiene tiene mucho de pop también, tiene mucho de sonidos y recursos o de un montón de otros estilos. Nada, es una banda de hardcore punk, entonces bueno, uno sabe cómo llegar a ese público, dónde está ese público, dónde promocionarse, dónde distribuirse, dónde mostrarse. Y como todo eso, siempre tiene sus pros y sus contras, pero el pro, digo yo, que bueno, el nicho, vos sabés dónde está. Entonces vos te puedes acercar. A nosotros nos pueden comprar los discos personalmente, o sea, o el merchandising, o sea, no es que tenés que ir a una mega tienda o a un shopping de no sé dónde, no. Y eso para mí, que creo que es de hecho, a ver, muchas compañías grandes están viendo esos modelos hoy de distribución, del llevar a la casa, o sea, y eso es algo que nosotros lo hemos hecho toda la vida, o sea, es como algo que ya está aceitado, ¿no? ¿Y cómo ven al público actual? Es un público que hizo un acompañamiento en todos estos años. Cuando empezaron eran todos pibes, éramos todos pibes hace 30 años más o menos. Y ahora hay varias generaciones, o sea, está el que venía en esa época y por ahí trae al sobrino, al hijo, o ven al público que crece y que no se renueva. ¿Qué es lo que ven? No, nosotros hemos visto como decía Emilio hace un rato, hemos visto como todo un abanico, desde los pibes que nos venían a ver cuando tenían 15 años,
o 20, que ahora tienen 30 o lo que fuera, algunos con hijos, algunos que traían un sobrino, pero por ahí ese sobrino ya era de 15, 16 años y ya está escuchando hardcore y punk. O sea, vimos como un abanico enorme. La gente, por lo menos en todos los shows, no sé si tenían 15 años, pero estaban actuando como si tuvieran 15 años, haciendo molla, haciendo pogo. O decía, no sé, alguno de acá se descadera, pero bueno. Pero nada, lo vemos lindo porque vemos que hay renovación, que eso es esperanzador, porque uno dice, bueno, si volviste, pero lo único que ves son los pibes que venían antes con 10 años más encima, van a decir, bueno, qué sé yo, ¿qué va a pasar en 10 o 20 años? Ya no va a haber gente escuchando esta música. Pero no, ves pibes nuevos, ves pibes que están comprándose discos, comprándose remeras y vos decís, pará, que evidentemente todavía hay lugar, no todo es reggaetón o trap o lo que fuera, evidentemente hay un lugar todavía para bandas con guitarras, batería y bajo arriba de un escenario. A ver, de hecho, yo lo veo en los estilos estos que nombraban, no sé, en el trap, por ejemplo, lo veo que muchos artistas han incorporado a formación de banda de rock, porque evidentemente eso todavía gusta eso de una manera u otra, hasta en otro estilo, que no es 100% rock, pero de repente incorpora batería, bajo, guitarra, y lo escuchan pies de 15, 20 años. Entonces evidentemente hay una necesidad de ver como un formato arriba de un escenario, y bueno, en alguna banda lo ves desde el propio rock y en otros lo ves desde otro estilo incorporando cosas del rock. Sí, los géneros también se van ayornando. Hoy si te fijas en este género en particular en el que hablábamos, ya no es el género netamente como arrancó en los orígenes. O sea, hoy por hoy el trap se convirtió en algo más pop, quizás. Entonces es como, quizás utilizaron el estilo como para hacer algo innovador y nadie deja de reconocer que cuando apareció el género fue algo que causó su sensación y que era algo nuevo y que hay muchos artistas que crecieron un montón con ese género. Pero hoy por hoy, si escuchás las canciones de los mismos artistas que empezaron con ese género, es quizás algo más cercano al pop rock, claro, que al género trap en sí. O sea, hoy quedan muy pocos que sigan manteniéndose en el género netamente, o sea, puro. Sí, como purista, ¿no? Sí, va a quedar el que tiene un sustento artístico. Tal cual. Como en todos los estilos, como todas las épocas. Sí. Y tampoco podemos decir, no, esto es una porquería, porque cuando empezamos a escuchar punk rock o heavy metal, mi papá me decía ¿qué es este ruido? Sí, entonces, obvio, a veces... No, creo que la música también lleva un proceso de entendimiento y de que el oído y que hay que saber entenderlo. Yo quizás también, cuando me pasó quizás un poco lo que le pasaba a mi papá cuando me escuchaba a mí, la música que escuchaba, decía, la verdad que es algo que no entiendo. Con el tiempo el oído es como que se va, no sé, amoldando a mí me pareció por lo menos respetable, porque aparte también hay como una movida de autogestión y de muchos artistas que hoy son número uno en ese género que arrancaron cantando ahí en una plaza, entonces a mí por lo menos en lo personal me parece súper respetable y valorable lo que consiguieron, así que siempre el apoyo. Claro, hay que entender la época también, porque de la misma manera que, o sea, digo, para no nombrar a nadie, no le entiendo nada, pero escucho Mayhem, ¿no? O Gutalax. Sí, hay pibes que nombran a los Sex Pistols en las letras, claro. O sea, no es que o sea, son conocidos de todo el ámbito musical, ¿no? Entonces eso me parece súper valorable y respetable también.